Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con estos últimos capítulos de este maravilloso libro de Louisa May Alcott, que más adelante vamos a seguir con esta literatura de oro puro, chicas, sí. Además de los fic de Candy y Terry, vamos a seguir en esta línea, llevándoles a ustedes esta maravillosa literatura que estas grandes escritoras nos han dejado durante muchos años. Y en el capítulo anterior, chicas, híjole, siento que ya se viene el final, chicas. Jo se siente sola. Ella estuvo muy firme en la decisión de no aceptar a Teddy, como ella lo llama, pero sí, es difícil darte cuenta que estás en una soledad que a veces cala hasta los huesos, chicas. Sí. Jo está firme en la decisión que tomó, está tomando otro rumbo de su vida. Creo que es la que más ha jugado en ese aspecto, con tal de encontrar ese camino que llene su alma, que llene su vida. Y empezó a pensar en aquel amigo que dejó en Nueva York, aquel amigo alemán que sí es mayor que ella, pero en aquella época podría decirse que no había ningún problema, inclusive actualmente, pero no sé, para aquella época debió ser algo con lo que lidiar, ¿por qué no? Porque Jo como que está llevando su vida a otro nivel. Así que vamos a comenzar con este maravilloso libro llamado Mujercitas. Capítulo 43. Sorpresas. Anochecía y Jo estaba sola, tumbada en el viejo sofá, contemplando el fuego pensativa. Así era como le gustaba pasar la hora del ocaso, sin que nadie la molestara, descansando la cabeza sobre el pequeño cojín rojo de Beth, ideando historias, soñando despierta o recordando con ternura a una hermana que seguía tan presente como siempre. Tenía el semblante cansado, serio y bastante triste, porque al día siguiente era su cumpleaños y pensaba en lo rápido que se había ido los años. Lo mayor que se estaba haciendo y lo poco que había logrado, a punto de cumplir los 25 y con tan poco que mostrar. Jo no estaba en lo cierto en eso. Tenía mucho que mostrar y con el tiempo llegaría no solo a verlo, sino a sentirse agradecida por ello. A este paso acabaré convertida en una solterona. Una solterona casada con la pluma que, en lugar de hijos, tendrá obras y tal vez, dentro de 20 años, un pequeño fragmento de gloria. Cuando, como el pobre Johnson, ya sea demasiado vieja para disfrutarla o compartirla y no la necesite. Bueno, no tengo por qué ser una santa amargada ni una pecadora egoísta. Supongo que las solteronas pueden vivir a gusto cuando se acostumbran a la idea, pero Jo suspiró ante un panorama tan poco halagueño. Rara vez lo es, y desde la perspectiva de quien cumple 25 años, los 30 pueden parecer el fin de todo. Pero la verdad no es tan mala como amenaza y es posible seguir feliz cuando se tiene un buen respaldo. A los 25,
Las jóvenes empiezan a comentar la posibilidad de quedarse solteronas, pero en secreto. Piensan que eso no les ocurrirá jamás. A los 30 no dicen nada, pero aceptan las circunstancias en silencio. Y si son inteligentes, se consuelan pensando que tienen por delante 20 años de felicidad en los que aprender a envejecer con elegancia. No os riáis de las solteronas, jovencitas, porque suelen ser muy sensibles y ocultan trágicas historias de amor en corazones que laten quedamente bajo sobrios vestidos, y su silente renuncia a la juventud. La ambición y el amor vuelven sus apagados rostros especialmente hermosos a los ojos de Dios. Hay que entender incluso a las hermanas tristes y amargadas, porque no han conocido el aspecto dulce de la vida, y verlas con compasión, no con desdén. Nosotras, jovencitas, en la flor de la vida, recordad que la flor se marchitará, que la tez no permanecerá eternamente tersa y sonrosada, que en el cabello castaño aparecerán hebras plateadas y que, llegado un punto, la ternura y el respeto os parecerán tan valiosos como hoy lo son el amor y la admiración. Caballeros, me refiero a vosotros, muchachos, sed educados con las solteronas, por pobres, poco atractivas y estiradas que sean, porque la única caballerosidad que merece la pena tener es aquella que nos lleva a respetar a vuestros mayores. Proteger al débil y servir a las mujeres sin importar su clase social, edad o color de piel. Recordar que las buenas tías, además de sermonear y preocuparse por todo, os han cuidado y mimado, a menudo sin que nadie se los agradeciera. Os han salvado de más de un aprieto, os han dado propinas. En la medida de sus pequeños presupuestos, sus viejos y pacientes dedos han dado muchas puntadas y sus ancianos pies muchos pasos por vosotros, de modo que no olvidéis tener con ellas una justa gratitud. Esas atenciones que toda mujer espera recibir a lo largo de su vida. Vuestra actitud no pasará inadvertida a las jóvenes de ojos vivos y os valorarán más por ello. Y si la muerte, que es el único poder que puede separar a una madre de su hijo, os robará la vuestra, a buen seguro os quedará el abrazo tierno, cálido y maternal de una tía solterona que habrá reservado siempre un lugar privilegiado en su solitario corazón para el mejor sobrino del mundo. Joe se debió de quedar dormida, como imagino que le habrá ocurrido al lector tras este pequeño sermón, ya que de pronto se encontró de frente con el fantasma de Lori. Era un fantasma de carne y hueso y estaba inclinado sobre ella, mirándola con aquella cara que solía poner cuando sentía algo y no quería que se le notase. Ella se quedó mirándole fijamente, perpleja y sin decir una sola palabra, hasta que él se encorvó y le dio un beso. Entonces supo que era él. Se levantó de golpe y exclamó con gran alegría: «¡Teddy! ¡Mi Teddy! Querida Joe, entonces, ¿te alegras de verme?» ¿Alegrarme? Válgame el cielo, no hay palabras para describir lo contenta que estoy. ¿Dónde está Amy? Se ha quedado con tu madre en casa de Meg, donde paramos de camino y no he podido arrancar a mi esposa de allí. ¿Tú qué?, exclamó Joe, pues Lori había pronunciado aquellas dos palabras con un orgullo y una satisfacción que le delataban. «Oh, vaya, qué diantre. Bueno, ya lo he dicho», y adoptó un aire culpable que hizo que Joe se le echara encima. «¿Os habéis casado?» «Sí, pero prometo no volver a hacerlo». Y se arrodilló y juntó las manos como si fuese un penitente, pero con la expresión pícara y alegre del que se siente triunfador. «¿De verdad estáis casados?» «Eso creo. Gracias». «Por favor, ¿qué otra barbaridad vas a cometer a continuación?» Joe se dejó caer en el sofá, ahogando un grito.
Bueno, esa es una forma de felicitarnos muy original, aunque propia de ti, repuso Lori, que seguía arrodillado pero radiante de satisfacción. ¿Qué esperabas después de dejarme sin aliento? Te cuelas sin hacer ruido, como un ladrón, y me das una noticia así como si nada. Levántate, no seas ridículo y cuéntamelo todo. No diré nada a menos que me dejes ocupar mi lugar de siempre y prometas no construir una barricada con los cojines. Joe se rió porque hacía mucho tiempo que no hacía eso. Dio unas palmadas en el sofá para invitarle a sentarse y dijo en tono cordial: El viejo cojín está en el desván, ya no es necesario. Ven aquí y confiésalo todo, Teddy. Cómo me alegra que me llames Teddy. Eres la única que lo hace. Y Lori se sentó muy contento. ¿Cómo te llama Amy? Mi señor. Eso es muy propio de ella. Bueno, de verdad pareces un señor. Por la forma en que le miró, estaba claro que Joe encontraba a su muchacho más apuesto que nunca. El cojín había desaparecido, pero aún así había una barricada entre ellos. Era un muro lógico, creado por efecto del tiempo, la ausencia y los cambios en sus corazones. Ambos lo sintieron y por un instante se miraron el uno al otro, como si una barrera invisible proyectase una pequeña sombra sobre ellos. Sin embargo, la distancia se disipó de inmediato cuando Lori comentó con dignidad fingida: Dime, ¿a que parezco un hombre casado, un auténtico cabeza de familia? En absoluto, y no creo que logres parecerlo nunca. Aunque has crecido y eres más fuerte, no has dejado de ser el pícaro de siempre. Venga, Joe, deberías tratarme con más respeto, empezó Lori, que lo estaba pasando en grande. ¿Cómo? Si pensar que te has casado y has sentado la cabeza me hace tanta gracia que no consigo ponerme seria, repuso Joe, sonriendo con una alegría tan contagiosa que ambos se echaron a reír. Tras lo que pudieron, al fin, mantener una buena charla a la vieja usanza. No salgas a buscar a Amy con este frío, porque ya vienen todas hacia aquí. Yo no podía esperar. Quería ser el primero en darte la gran noticia y ver tu reacción. ¿Cómo no? Pero has echado a perder la historia empezando por el final. En fin, ahora cuéntamelo todo, desde el principio. ¿Cómo empezó? Estoy ansiosa por saberlo. Bueno, accedí para complacer a Amy, dijo Lori, con una risita maliciosa que hizo Joe exclamase: Primera mentira. Seguro que fue Amy la que accedió para complacerte a ti. Siga, caballero, pero diga la verdad si es posible. Vaya, empieza a reaccionar, es un gusto verla así, ¿no te parece? Dijo Lori, mirando a la chimenea como si mantuviese una conversación con el fuego, y éste respondió aumentando su brillo e intensidad como si le diese la razón. Verás, como somos uno, da igual quién accediera a qué. Teníamos previsto volver a casa con los Carroll hace un mes, pero de pronto cambiamos de idea y decidimos quedarnos a pasar el invierno en París. Sin embargo, mi abuelo tenía ganas de volver a casa y por supuesto que había ido a Europa para acompañarme a mí. Sentí que no podía dejarle marchar solo. Tampoco me quería separar de Amy, pero como la señora Carroll crea pies juntillas en las carabinas a la antigua usanza inglesa y todas esas tonterías, no permitía que Amy me acompañase. Así que zanjé el asunto diciendo: casémonos, así podremos hacer lo que nos plazca. Por supuesto, siempre consigues lo que quieres. No siempre. Al decir esto, algo en la voz de Lori hizo que Joe se precipitara a cambiar de tema. ¿Y cómo lograste que la tía diese su consentimiento? No fue fácil, pero entre los dos conseguimos convencerla porque teníamos muchas razones a favor. No había tiempo para escribir y pedir permiso, pero sabíamos que a todos les encantaría la idea y que ya le habías aceptado. Así que no era más que un trámite, como dice mi esposa.
Hay que ver lo orgulloso que está de esas dos palabras y lo mucho que le gusta pronunciarlas, apuntó Joe, dirigiéndose a su vez al fuego, encantada de ver que los ojos de su amigo, que en su último encuentro estaban tristes y apagados, brillaban de felicidad. No me lo tengas en cuenta. Es una mujer tan fascinante que no puedo sino estar orgulloso de ella. Bueno, como te decía, ya que el tío y la tía se erigieron en defensores del decoro y nosotros estábamos tan perdidamente enamorados que no éramos capaces de pensar en nada más, decidimos que casarnos simplificaría mucho la cuestión, así que lo hicimos. Pero, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?, preguntó Joe, dando rienda suelta a una incontrolable y febril curiosidad femenina. Hace 6 semanas, en el consulado de Estados Unidos en París. Fue una boda muy discreta, claro está, porque a pesar de nuestra felicidad tuvimos muy presente a nuestra querida Beth. Al oírle decir esto, Joe le tomó la mano y Lori acarició el pequeño cojín rojo que tantos recuerdos le traía. ¿Por qué no nos informasteis de inmediato?, preguntó Joe en voz más baja, tras un momento de silencio. Queríamos darles la noticia. Pensábamos venir directamente a casa, pero mi querido abuelo, una vez casados, dijo que necesitaba un mes para dejarlo todo listo antes de partir y propuso que fuésemos a pasar la luna de miel a donde quisiéramos. En una ocasión, Amy había comentado que Valrosa era un lugar ideal para una luna de miel, así que fuimos allí y pasamos los días más felices de nuestra vida. Imagínatelo. Amor entre las rosas. A Joe le pareció que Lori se olvidaba de que hablaba con ella y se alegró porque el hecho de que le contase con tanta naturalidad y libertad esas cosas indicaba claramente que había olvidado y perdonado lo ocurrido entre ambos. Hizo ademán de separar la mano de la de Lori, pero como si adivinase su intención. Él la sujetó con firmeza y dijo, con una seriedad y una madurez desconocidas en el joven: Joe, querida, quiero decirte algo y después olvidaremos el asunto para siempre. Como te comenté en la carta en la que refería lo amable que era Amy conmigo, nunca dejaré de amarte. Pero mi amor ha cambiado y he comprendido que es mejor así. Amy y tú habéis intercambiado los puestos que ocupaban en mi corazón. Eso es todo. Creo que era mi destino y hubiese llegado a él de cualquier modo, aunque fuese dejando pasar el tiempo como tú pretendías. Pero, como la paciencia no es mi fuerte, se me rompió el corazón. Era muy joven, pasional e impulsivo. Me costó mucho comprender mi error. Y en verdad era un error como tú me advertías, Joe. Pero no me di cuenta hasta que después de haberme puesto en ridículo. He de confesar que en un momento dado estaba muy confundido y no poder determinar a quién quería más, si a ti o a Amy. Y traté de quererlos a los dos igual, pero no me fue posible. Cuando me reuní con Amy en Suiza, las dudas se disiparon de golpe. Cada una pasó a ocupar el lugar que le correspondía y entendí que había dejado de amarte a ti antes de enamorarme de Amy y que podía quererlos de forma distinta, a ti como a una hermana y a ella como a mi esposa. Te pido que creas en mi palabra y volvamos a ser los amigos que éramos en los viejos tiempos, cuando nos conocimos. Te creo, de verdad, pero nunca podremos volver a ser los niños que fuimos, Teddy. Los buenos y viejos tiempos nunca volverán y no podemos esperar que eso ocurra. Ahora somos un hombre y una mujer con obligaciones. El tiempo de jugar terminó y debemos dejar atrás la fiesta y las travesuras. Estoy segura de que sientes lo que dices. Veo que has cambiado y tú verás que yo tampoco soy la misma. Echaré de menos a mi joven amigo, pero querré tanto o más al hombre en el que te has convertido, y te admiraré porque harás lo posible por ser quien yo creía que podría ser.
No podemos seguir actuando como compañeros de juegos, pero sí ser un hermano y una hermana que se quieren y se ayudan toda la vida. ¿No te parece, Lori? Él no dijo nada, pero tomó la mano que ella le tendía y bajó la mirada unos segundos, sintiendo de que la sepultura de una pasión juvenil surgía ahora una hermosa y sólida amistad que sería una bendición para ambos. Joe, que no quería que la vuelta a casa se tiñese de tristeza, apuntó con voz alegre: me cuesta creer que estén casados y vayas a formar un hogar. Parece que fue ayer cuando le ataba el delantal a Amy y le tiraba el pelo cuando se burlaba de nosotras. Válgame el cielo, el tiempo vuela. Puesto que uno de nosotros es mayor que tú, no tienes por qué hablar como una abuela. Como dice Peggotty, el aya de David Copperfield, soy un muchacho bastante crecidito. Y cuando veas a Amy, convendrás conmigo en que es una niña muy precoz, dijo Lori, divertido al ver que Joe adoptaba un aire maternal. Puede que tengas más años que yo, pero en lo relativo a sentimientos, soy mucho más madura, Teddy. Las mujeres siempre lo somos, y este último año ha sido tan duro que me siento como si hubiese cumplido los 40. Pobre Joe. Te hemos dejado cargar sola con todo, mientras nosotros nos divertíamos. Estás más vieja. Ahí veo una arruga y allá otra. Cuando no sonríes, tienes la mirada triste, y al tocar el cojín, hace un segundo, he notado que estaba empapado con tu llanto. Es mucho lo que has tenido que sobrellevar, y lo has hecho sola. Soy un animal egoísta. Lori se tiró del cabello con un aire arrepentido. Joe dio la vuelta al cojín que la había delatado y, ungiendo un ánimo que no tenía, dijo: no es así. Cuento con la ayuda de papá y mamá, y los niños son un auténtico consuelo. Por otro lado, saber que tanto tú como Amy estaban bien y dichosos hizo que la pena fuese más llevadera. A veces me siento sola, pero creo que me hará bien y... ya no te sentirás sola nunca más, la interrumpió Lori y le pasó el brazo por encima del hombro, como para protegerla de todo mal. Amy y yo no podemos vivir sin ti, así que tendrás que venir a casa y recordarnos que debemos ser buenos y compartirlo todo, como hacíamos nosotros, y dejar que te mimemos. Así podremos disfrutar de la bendición y la felicidad que proporciona una amistad como la nuestra. Si no he de ser un estorbo, me encantaría. Me siento mucho mejor ahora porque contigo cerca mis males desaparecen. Siempre me consuelas, Teddy. Joe descansó la cabeza sobre su hombro, como había hecho tiempo atrás, cuando Beth estaba enferma y Lori le ofreció su apoyo. Él la miró y preguntó si estaría recordando aquel instante, pero Joe sonreía como si, en verdad, todas sus preocupaciones se hubiesen esfumado con su llegada. Sigue siendo la misma, Joe. Puedes llorar en un instante y al minuto siguiente estar riendo. ¿A qué viene esa cara de pícara, abuelita? Me preguntaba, ¿cómo os llevarías tú y Amy? Como dos ángeles. Claro, eso de entrada, pero ¿quién manda? No tengo reparo en reconocer que por ahora manda ella, o por lo menos dejo que lo crea. Eso la hace feliz. ¿Sabes? Con el tiempo nos iremos turnando porque dicen que el matrimonio divide los derechos y multiplica las obligaciones. Si sigues como ahora, Amy llevará la voz cantante hasta el fin de tus días. Bueno, lo hace con tanta sutileza que no creo que me incomode nunca. Es la clase de mujer que sabe cómo llevar a un hombre. De hecho, me agrada que así sea, porque te enreda con la suavidad de un ovillo de seda y consigue que sientas que es ella quien te hace un favor. ¿Quién iba a pensar que te vería convertido en un calzonazo y disfrutando de ello?, exclamó Joe, alzando las manos. Ante tal insinuación, Lori se encogió de hombros y sonrió con sorna masculina mientras apostillaba con aire digno.
Amy está demasiado bien educada para hacer algo así, y yo no soy la clase de hombre que se somete a su mujer. Mi esposa y yo nos respetamos demasiado el uno al otro para tiranizarnos o pelearnos. A Joe le gustó oír aquello, y la recién adquirida dignidad de su amigo le pareció entrañable, pero ver que su muchacho se había convertido demasiado rápido en hombre le provocaba una mezcla de pesar y alegría. No me cabe duda, Amy y tú nunca peleaban como hacíamos nosotros. Ella es el sol y yo, el viento de la fábula, y el sol sabe cómo llevar a un hombre. ¿Recuerdas? Te aseguro que ella, además de brillar, puede sacarte los colores. Lori se echó a reír. Si hubieses visto el sermón que me soltó en Niza, te aseguro que fue 1000 veces peor que tus sarcasmos. Fue una provocación en toda regla, y te lo contaré en otra ocasión. Ella no lo hará nunca, porque después de decir que me despreciaba y que se avergonzaba de mí, resulta que se enamora de tal mal partido y se casa con el inútil. Menuda bajeza. Bueno, si te trata mal, ven a decírmelo y yo saldré en tu defensa. Parece que necesito ayuda, ¿verdad?, dijo Lori, y se levantó y puso una pose divertida que cambió de pronto al oír a Amy preguntar: ¿Dónde está mi querida Joe? La familia en pleno llegó y todos se dieron abrazos y besos una y otra vez, y tras varios intentos fallidos, los 3 viajeros se sentaron y los demás los estudiaron en medio de una alegría generalizada. El señor Lawrence, más sano y robusto que nunca, era sin duda el que más había mejorado con el viaje. Había perdido en gran medida su dureza y su tradicional cortesía era aún más exquisita, por lo que resultaba especialmente encantador. Era maravilloso verle sonreír entre mis niños, como llamaba la joven pareja. Era aún mejor ver cómo el afectuoso y filial trato de Amy y le dispensaba le tenía totalmente robado su anciano corazón. Pero sin duda, lo mejor de todo era observar cómo Lori revoloteaba feliz alrededor de ambos, disfrutando de tan hermoso cuadro. Cuando Meg vio a Amy, comprendió que el vestido que ella llevaba no tenía para nada un toque parisino, que la señora Moffat quedaría totalmente eclipsada en presencia de la señora Lawrence y que su señoría se había convertido en una dama fina y elegante. Al ver a los dos enamorados juntos, Joe pensó: ¡qué buena pareja hacen! Yo tenía razón. Lori ha encontrado una joven hermosa y educada que encajará en su hogar mucho mejor que la vieja y desgarbada Joe, y que, en lugar de un tormento, será motivo de orgullo. La señora March y su esposo sonreían y asentían felices al comprobar que la prosperidad de su hija menor no sería solo material, sino que contaba con la mayor riqueza de todas: amor, confianza y felicidad. El rostro de Amy irradiaba ese dulce brillo que nace de un corazón en paz. Su voz poseía una ternura distinta, y su aspecto, antaño frío y cursi, denotaban una dignidad femenina e irresistible. Había abandonado toda afectación, y la amable dulzura que presidía todos sus gestos contribuía a aumentar su encanto más que su belleza recién adquirida o su antigua elegancia, porque era la prueba inequívoca de que se había convertido en una auténtica dama tal y como siempre había soñado. El amor ha transformado a nuestra pequeña, susurró la madre. Siempre ha tenido un buen espejo en el que mirarse, querida, murmuró el señor March, observando el rostro ajado y el cabello gris de su esposa. Daisy no podía apartar los ojos de su hermosa tía y se pegó a la maravillosa dama como un perro faldero. Demi se tomó su tiempo antes de mostrarse incondicional de la pareja mediante la inmediata aceptación del soborno que sus tíos le ofrecieron: una tentadora familia de osos de madera procedente de Berna. Lori, que sabía cómo ganarse su favor con un sencillo movimiento, le dijo: «Jovencito, cuando tuve el honor de conocerte, me golpeaste en el rostro.
Ahora exijo una compensación de caballeros. Dicho esto, el alto tío procedió a sacudir y despeinar a su pequeño sobrino de una manera que dañó su dignidad filosófica casi tanto como hizo las delicias de su alma de niño. Válgame Dios, si va toda la seda de pies a cabeza. Qué gracia verla así tan arreglada y que todo el mundo llame señora Lawrence a mi pequeña Amy, musitó la vieja Hannah, que aprovechaba mientras ponía la mesa para entrometerse abiertamente y echar vistazo a los recién llegados. Y había que verlos, cómo hablaban, primero uno, después el otro, y al final los tres a la vez, tratando de resumir las anécdotas de 3 años de viaje en media hora. Por fortuna, llegó la hora de la cena y pudieron hacer una pausa y sosegarse, ya que, de haber seguido a aquel ritmo, habrían terminado roncos y agotados. Qué feliz procesión formaban al entrar en el comedor. El señor March acompañaba orgulloso a la señora Lawrence y la señora March caminaba dichosa del brazo de su hijo. El anciano caballero que se apoyaba en Joe le susurró al oído: «Ahora tendrás que ser mi niña», y lanzó una mirada hacia el rincón vacío junto a la chimenea. Con labios temblorosos, Joe murmuró: «Intentaré estar a la altura, señor». Los gemelos iban detrás dando brincos de mar de felices, porque como todo el mundo estaba pendiente de los recién llegados, los dejaban divertirse a sus anchas, y ellos no dudaron en sacar al máximo partido a las circunstancias. Bebieron un poco de té a escondidas, se hincharon de pan de jengibre ad libitum, comieron sendas magdalenas y, en el colmo de atrevimiento, escondieron un tentador pastelillo de mermelada en sus bolsillitos, donde se pegó y desmigajó traicioneramente. Lo que les enseñó que la naturaleza humana y los pastelillos son igualmente deliciosos. Abrumados por el peso de la culpa por los pastelillos sustraídos y temerosos de que la aguda mirada de la tía Dodo, como llamaban a Joe, descubriese el botín oculto tras la fina tela de batista y lana. Los ojos pecadores no se despegaron de su abuelo, que no llevaba las gafas puestas. Amy, que iba de mano en mano como la comida, volvió al salón del brazo del abuelo de Lori, y como el resto se emparejó, Joe se quedó sola, circunstancia que aprovechó para quedar rezagada y charlar con Hannah, que, ilusionada, le había preguntado: ¿crees que la señorita Amy irá en su propio carruaje y comerá en la hermosa vajilla de plata que guardan en la casa? Si usase un carruaje tirado por 6 caballos blancos, comiese en platos de oro y nevase diamantes y vestidos de encaje todos los días, no me sorprendería para Teddy. Nada es lo suficientemente bueno para su esposa, contestó Joe muy satisfecha. No se puede pedir más. ¿Qué querrás para desayunar, picadillo o pescado?, preguntó Hannah, que mezclaba sabiamente poesía y prosa. Me es igual. Y Joe cerró la puerta sintiendo que la comida no era un tema adecuado para el momento. Se quedó mirando como todos iban a la planta de arriba, y cuando vio desaparecer los pantalones de cuadros escoceses de Demi, al llegar al último escalón, le embargó un repentino sentimiento de soledad, tan intenso que miró alrededor con los ojos llenos de lágrimas, en busca de algo a lo que asirse, ahora que hasta Teddy la había abandonado. De haber sabido qué regalo de cumpleaños la esperaba, no se habría dicho: «Ya lloraré cuando me acueste, ahora no puedo estar deprimida». Se secó las lágrimas con la mano, pues una de sus costumbres masculinas consistía en no recordar nunca dónde tenía el pañuelo, y cuando, no sin esfuerzo, consiguió esbozar una sonrisa, alguien llamó a la puerta principal. La abrió con hospitalaria prontitud y se sobresaltó como si hubiese recibido la visita de un fantasma. Frente a ella había un caballero robusto, con barba, cuya sonrisa lo iluminaba todo, como el sol de medianoche. «Señor Baer, ¡qué alegría verle!», exclamó Joe,
que lo abrazó con fuerza, como si con ello pudiese evitar que la noche se lo tragase. Lo mismo digo, señorita March. Disculpe, creo que he interrumpido su fiesta. El profesor hizo una pausa al oír voces y música de baile procedentes de la planta superior. No es una fiesta, es una reunión familiar. Estamos celebrando que mi hermano y mi hermana han vuelto de su viaje. Entre y súmese a nosotros. Como hombre educado que era, el señor Baer hubiese preferido marcharse y regresar en otro momento, pero le fue imposible, ya que Joe cerró la puerta y le despojó de su sombrero. Tal vez la expresión del rostro de la joven hizo el resto, porque ésta no pudo disimular la alegría que le produjo aquel encuentro, y la mostró con una franqueza que al solitario caballero, que no esperaba tan grata bienvenida, le pareció irresistible. Si no es molestia, me encantará saludarlos. ¿Has estado enferma, querida? La pregunta pilló a Joe desprevenida mientras colgaba el abrigo en el perchero, y al señor Baer no se le escapó el cambio que produjo en el semblante de la joven. No, enferma no. Me he sentido cansada y triste. Han ocurrido muchas cosas desde que hablamos por última vez. Ah, sí, estoy al corriente. Me sentí muy triste por usted cuando me enteré, y le estrechó la mano tan efusivamente que Joe pensó que no había consuelo comparable al de aquella mirada dulce y aquel cálido apretón de manos. Papá, mamá, este es mi amigo, el profesor Baer, dijo ella sin poder disimular su orgullo y alegría. A buen seguro de haber podido, le habría anunciado con trompetas y haciendo una reverencia en la puerta. Si a nuestro caballero le quedaba alguna duda sobre la pertinencia de su visita, se disipó de inmediato al observar lo bien que lo recibía la familia. Todos le trataron con exquisita amabilidad. Primero por cortesía hacia Joe, pero enseguida lo hicieron por gusto. No podía ser de otro modo, puesto que el señor Baer llevaba el talismán que abre todos los corazones, y aquellas personas sencillas le acogieron con más calidez y amabilidad porque era pobre, ya que la pobreza enriquece a quienes la trascienden y en un pasaporte seguro para ganar la hospitalidad de los espíritus bien intencionados. El señor Baer se sentó y miró alrededor sintiéndose como un viajero que llama a la puerta de unos desconocidos y estos le acogen como a uno de ellos. Los niños fueron hacia él, atraídos por las moscas a la miel, se sentaron en sus rodillas y se dedicaron a revisar sus bolsillos, tirarle de la barba y estudiar su reloj de bolsillo con audacia infantil. Las mujeres intercambiaron muchas señales de aprobación. El señor March sintió que había encontrado un igual y conversó animadamente con su nuevo huésped, mientras John escuchaba en silencio muy atento y el señor Lawrence se resistía a retirarse. Si no hubiese estado tan ocupada, a Joe le habría hecho gracia el comportamiento de Lori, pues éste sintió una incomodidad que más que a los celos obedecía al recelo y se mantuvo distante al principio, observando al recién llegado con la circunspección de un hermano. Sin embargo, la desconfianza no duró demasiado. El señor Baer le cautivó a pesar suyo y sin darse cuenta, se unió a la agradable charla. El señor Baer rara vez se dirigía a Lori, pero le miraba con frecuencia con cierta pena, como si, al ver a aquel joven en la flor de la vida, pensase con nostalgia en su juventud perdida. Luego miraba a Joe con una intención tan transparente que de haberle visto ella, habría respondido de inmediato a su muda pregunta. Pero Joe, consciente de que una mirada podría delatar sus sentimientos, no quitaba el cojo del calcetín que estaba confeccionando en su mejor estilo de solterona modelo. De vez en cuando le echaba un cauteloso vistazo que calmaba su ansia como el agua mitiga la sed del esforzado caminante, porque todo cuanto veía eran buenos presagios. El señor Baer había perdido su aire distraído y se mostraba apasionado, totalmente centrado en el momento presente, y parecía
mucho más joven y apuesto que de costumbre. Curiosamente, Joe no lo comparó con Lori, como solía hacer con los hombres a los que conocía, para detrimento de la mayoría. El señor Baer parecía muy inspirado, aunque las costumbres funerarias de los antiguos, el tema del que estaban hablando, no resultase precisamente muy alegre. Cuando Joe vio que Teddy se apasionaba por la conversación y su padre escuchaba con atención, sintió una gran satisfacción y se dijo: ¿cómo disfrutaría pudiendo hablar cada día con un hombre como este? Por último, el señor Baer vestía un traje negro que le daba el aspecto de un auténtico caballero. Se había recortado la poblada barba y llevaba el cabello muy bien peinado, aunque no le duró mucho, ya que con la pasión de la charla se le alborotó y volvió a tener el divertido aspecto de costumbre. Joe preferiría porque pensaba que le favorecía mucho más. Pobre Joe. Allí sentada, tricoteando, no dejaba de alabar a aquel hombre sencillo, y no había detalle que se le escapase, ni siquiera el hecho de que el señor Baer llevaba gemelos de oro en sus inmaculados puños. Mi querido amigo, no se habría vestido con más cuidado si hubiese ido a una petición de mano, pensó Joe. De pronto, le asaltó una sospecha que hizo sonrojarse de tal manera que dejó caer la labor y se agachó a recogerla para poder ocultar su rostro. Sin embargo, la maniobra no le dio tan buen resultado como esperaba porque, aunque estaba hablando de cómo se prendía fuego en una pira funeraria, el señor Baer soltó metafóricamente la antorcha y se agachó a recoger el pequeño ovillo azul. Y cómo no, se dieron un golpe en la cabeza, vieron las estrellas y ambos se incorporaron ruborizados y sonrientes, sin haber recuperado el ovillo, y volvieron a sus asientos deseando no haberse levantado. Como Hannah se encargó de acostar a los niños y el señor Loren se fue a casa a descansar, la velada se alargó sin problemas, sentados alrededor de la chimenea. Todos charlaron animadamente, sin ver el tiempo pasar, hasta que Meg, convencida de que Daisy se había caído de la cama y de que Demi se había prendido fuego el camisón al jugar con unas cerillas, decidió que era hora de regresar a casa. Ahora que volvamos a estar todos reunidos, deberíamos cantar como hacíamos en los viejos tiempos, propuso Joe, convencida de que cantar sería una forma segura y agradable de dar salida a la jubilosa emoción que sentía. No estaban todos, pero nadie juzgó incorrectas o irrespetuosas esas palabras, puesto que Beth parecía estar allí, una presencia serena, invisible pero más querida que nunca, pues la muerte no podía romper los lazos familiares que el amor había vuelto indisolubles. La pequeña silla seguía en su lugar. El pulcro cesto que guardaba la labor que la joven dejó inacabada cuando la aguja se volvió demasiado pesada para sus dedos, continuaba en el estante, y su amado instrumento, que casi nunca sonaba ya, seguía donde siempre. Y por encima de todo eso, el rostro de Beth, sereno y sonriente, como en los buenos tiempos, parecía observarlos y decir: «Sed felices, sigo aquí». Amy tocó algo para que vean cuánto has aprendido, propuso Lori como el comprensible orgullo de un maestro que desea ver lucirse a su pupila. Amy suspiró, miró con lágrimas en los ojos el taburete y dijo: «Esta noche no, querido, hoy no puedo tocar nada». Sin embargo, mostró algo mejor que su habilidad o su brillantez al piano, ya que cantó las canciones que solía entonar Beth con una dulzura que ningún maestro puede enseñar y que llega al corazón de quienes la escuchan con una fuerza que solo la inspiración puede dar. La sala estaba en silencio y a Amy se le quebró la voz al pronunciar la última frase de la canción favorita de Beth, que decía: «No existe dolor terreno que el cielo no pueda curar». Después abrazó a su esposo, que estaba detrás de ella, y sintió que su regreso al hogar no era tan perfecto sin el beso de su hermana Beth. Y ahora, para terminar, el señor Baer nos cantará una canción.
dijo Joe para evitar aquel silencio lleno de dolor se prolongara. El señor Baer se aclaró la garganta, dio un paso hacia Joe y repuso: «Si usted la canta conmigo, nos sale muy bien juntos». Tal afirmación era una mentira piadosa, puesto que Joe tenía la gracia musical de un grillo. No obstante, habría aceptado hasta cantar una ópera si él se lo hubiese pedido. Así pues, se puso a gorjear sin prestar atención ni al tono ni al compás. Pero no se notó mucho porque el señor Baer, como buen alemán, cantaba alto y bien, de modo que Joe se limitó a tararear para oír aquella voz melodiosa que parecía cantar exclusivamente para ella. La canción hablaba de una tierra lejana a la que el protagonista ansiaba ir con su amada, y Joe, emocionada, deseó contestar a tal dulce invitación que partiera feliz con él a esa tierra desconocida cuando él quisiese. La canción fue del agrado de todos y el intérprete, tímido, recibió las alabanzas del público. Momento después, al ver que Amy se ponía el gorro para salir, el señor Baer olvidó sus buenos modales y la miró boquiabierto. No entendía qué ocurría, porque Joe se la había presentado como su hermana y nadie se había referido a la joven como la señora Lawrence. Sin embargo, cuando Lori declaró: «Mi esposa y yo estaremos encantados de recibirle en nuestra casa, donde siempre será bienvenido», el profesor comprendió todo de golpe y mostró tal satisfacción que Lori se dijo que era el hombre más agradecido que conocía. «Yo también he de irme, pero volveré pronto, si me lo permite, querida señora. He de atender un asunto en la ciudad que me retendrá aquí varios días». El profesor hablaba a la señora March, pero miraba a Joe. La hija consintió con la mirada y la señora March lo hizo con palabras, pues, contrariamente a lo que pensaba la señora Moffat, no era ajena a los intereses de sus hijas. «Parece un hombre inteligente», comentó el señor March con plácida satisfacción desde la alfombrilla, una vez que el último de los huéspedes se hubo marchado. «Estoy segura de que es un buen hombre», añadió la señora March, mostrando su decidido apoyo al profesor, mientras daba cuerda al reloj. «Sabía que les caería muy bien», fue todo lo que dijo Joe al despedirse para ir a la cama. Se preguntaba qué asunto había traído al señor Baer a la ciudad, y al final concluyó que le habría otorgado algún premio al que él, por su modestia, habría preferido no referirse. Si le hubiese podido ver la cara mientras, ya de vuelta en su habitación, contemplaba el retrato de una joven severa y rígida, con una buena mata de pelo, que parecía tener la mirada perdida en un oscuro futuro, habría imaginado de qué se trataba, y si le hubiese visto besar el retrato antes de apagar la luz, no le habría quedado ninguna duda. Continuará. Híjole, chicas, qué sorpresas, como se llamó el capítulo. Vaya sorpresas que nos llevamos, principalmente Joe, que está llegando su cumpleaños, y qué mejor cumpleaños es tener a su familia reunida. Y vaya sorpresa con el señor Baer, chicas. Híjole, para mí que hay algo ahí. Y por parte de los papás, ya está más que aceptado. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.